Gracias, listo. Titulé esta presentación La nueva pandemia, porque pues aún estamos atravesando esta pandemia que ha sido el COVID-19, pero la ansiedad también es una pandemia, que inclusive se puede transmitir fácilmente. Tú estás cerca de una persona ansiosa y hasta uno empieza como que a sentir ansiedad si no la sentías antes. Entonces, bueno, mi nombre es Yamilet Moncada, yo soy licenciada en psicología en Venezuela, donde hice una especialización en psicología de la salud y allí pues trabajé, como les había dicho anteriormente, en nuestro encuentro pasado como docente universitario en la cátedra de psicología de la salud y también en investigación en psicología. Y bueno, ya terminé mi formación como doula, que somos madres y mujeres que acompañamos a otras mujeres en el proceso el alumbramiento y el posparto. Y bueno, sigo como siempre aprendiendo cada día más pues, de mí misma, de mi entorno, de mis hijos, de mi experiencia como madre, y pues todo eso también suma a mi formación como psicólogo y como investigador y en ese anhelo de comprender la conducta humana. La agenda para el día de hoy es entonces, ¿qué es la ansiedad? Muchas veces nos preguntamos qué es lo natural y qué sería lo patológico. Cuáles son los síntomas de los trastornos ansiosos, si tenemos entonces un trastorno, cómo podemos identificarlo, cuáles son las causas, por qué entonces desarrollaríamos un trastorno, cuáles son los tratamientos disponibles desde ayuda profesional hasta qué podemos hacer nosotros. Me gustaría hacer con ustedes una relajación guiada, una relajación con visualización. Tendremos abierta una ronda de preguntas y respuestas, que es un espacio de tiempo para compartir ideas, preguntas, incluso sugerencias, y finalmente las conclusiones. Yo les sugiero, ya que están acá, bueno, tomarse el tiempo para de verdad sacarle provecho a esta información. Eh, Esto no es algo que yo estoy sacando de mí misma, esto es también un trabajo de investigación que he hecho para compartirlo con ustedes. Y además les sugiero pues que tomen nota y que cualquier cosa, saben que estoy más que abierta para responder. Si no tengo la respuesta, pues las buscamos. Datos importantes. Déjenme mover esto para acá. Mencionaba la ansiedad como una pandemia, porque fíjense, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son más de 260 millones de personas en el mundo con trastornos de ansiedad. Y esto no cuenta todo el montón de personas que no asisten al médico y que no tienen un trastorno, un diagnóstico registrado para ser contado en esta estadística. Así que estoy segura que son muchísimas más las personas que tienen un trastorno de ansiedad. Y es un problema de salud mental que afecta la capacidad de trabajo. Disculpen, ¿ustedes pueden ver la pantalla? Ok. A ver, ¿qué ha pasado? Lo siento, yo estaba hablando y no podían ver la pantalla. Ok, listo. ¿Ahora la pueden ver? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, es enorme la cantidad de personas que pues tienen trastornos de ansiedad, que tienen este diagnóstico y afecta la capacidad de trabajo y la productividad. Y además hay una brecha, o sea, la cantidad de personas con el diagnóstico y la cantidad de personas que reciben tratamiento, la brecha es enorme, 77.9% es la brecha entre personas que reciben atención y tratamiento con trastornos de ansiedad en América Latina y el Caribe. Esto nos habla de, primero quizás el acceso al tratamiento, el acceso a la medicación, el acceso que se tiene a un psicoterapeuta calificado y también quizás el estigma que se tiene de, como lo habíamos hablado la vez pasada, de los trastornos mentales. Muchas veces
el que te vean tomando un antidepresivo o el que te vean yendo al psiquiatra, o es como estigmatizante, no, es que ya esta persona perdió su mente o significa que entonces me estoy volviendo loco, no soy productivo. Y por eso hay esa brecha entre el recibir tratamiento y atención. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Como habíamos hablado también la otra vez, sabemos que no estamos, nuestra mente no está por un lado y nuestro cuerpo por otro, como muchas veces se creyó en la época en donde había el dualismo mente-cuerpo y que aún en la actualidad muchas personas lo ven. Entonces, esta respuesta ansiosa es el resultado de un proceso neuroquímico de nuestro cerebro que se traduce en conductas y sensaciones en nuestro cuerpo. Entonces yo traje este video que lo encontré en YouTube, que me pareció muy sencillo de entender y nos muestra a grosso modo de qué trata la ansiedad. ¿Cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase? ¿Lo pueden escuchar? Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Durante los 7 años siguientes, Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida. Es una sensación horrible. Por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto. El corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho. Te falta la respiración. La cabeza te da vueltas. Te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso. Tienes el estómago, la cabeza, todo el cuerpo como sobresaltado. Supongo que es una especie de sobresalto, una sensación horrible. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. La ansiedad es un síntoma normal. Todos somos capaces de experimentarla. Pero en los trastornos de ansiedad, las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles. Afectan mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas. Estas rutas de ansiedad afectan a 3 partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo, se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Bueno, el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido, como un supermercado lleno de gente un jueves. Listo. Están en la lámina 1. Ok, listo. Ok. Bueno, del video quería
que viesen cómo se produce la activación en el cerebro, en lo que habíamos hablado antes, cuando hablamos de la depresión, también es la amígdala, que es la encargada de la respuesta emocional, la que se activa cuando estamos en situaciones de peligro, o incluso cuando vimos en esa imagen del cerebro que se activó la parte de la corteza prefrontal, que es la parte del razonamiento y el pensamiento. En el caso de la ansiedad se activa porque es el proceso de qué tú crees que está ocurriendo, es como esa anticipación que piensas que el peligro va a llegar, que activa la amígdala y que genera esa respuesta simpática que vimos en nuestro cuerpo, que en el video lo veíamos, que era se acelera el corazón, la frecuencia cardíaca está acelerada, hay una respuesta muscular también, las personas suelen tener sudoración. Entonces, como resumen, la ansiedad es una emoción que surge ante situaciones ambiguas en las que se anticipa una posible amenaza y que prepara al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas, como les hablé, que son los pensamientos que sentimos que se nos vienen en el momento, fisiológicas, que de hecho también hay una activación intestinal. En Venezuela ustedes lo habrán escuchado y incluso aquí en todo el mundo hay un decir que cuando estás muy asustado te dan ganas de ir al baño, o sea, hay una activación fisiológica. Y también hay una activación conductual que también se traduce en que muchas personas se quedan paralizadas o otras salen corriendo. Entonces, la ansiedad es una serie de signos y síntomas que se viven ante un estímulo, que puede ser un estímulo real, como vimos en el video, que la persona casi la atropellan a la señora del video, como puede ser un estímulo que no es real, sino que está en tu mente, como es el caso de trastornos de ansiedad por agorafobia, que lo vamos a ver más adelante, que es miedo a los espacios abiertos o los diferentes trastornos. Un punto que creo que no lo coloqué aquí es diferenciar la ansiedad del miedo. Déjenme colocar esto. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Ok. Para diferenciar la ansiedad del miedo, en el miedo, que es una emoción adaptativa y nos asegura nuestra supervivencia, es una respuesta muy parecida a la ansiedad, porque también se da esa reacción cognitiva, fisiológica y conductual de huida. La diferencia es que con el miedo sí hay un estímulo real. O sea, si me sale un perro, yo ando caminando en la calle y me sale un perro bravo que me va a morder, siento miedo. Eso es una reacción física porque está en riesgo mi vida. Este perro me puede morder, me puede agredir, lastimar. Pero si yo voy caminando a la calle pensando y anticipando que va a venir un perro y me va a comer y me va a morder, me va a asustar, allí estamos hablando de la ansiedad, porque es una cognición, es la expectativa de lo que va a venir a generar un daño en mí. Ojo, muchas veces esta expectativa puede ser real o puede ser irreal. Por ejemplo, si ya yo pasé por esa calle y hace una semana me salió este perro y tuve miedo, es probable que me vuelva a pasar lo mismo, porque el perro vive en esa casa y a veces lo dejan suelto y tengo una expectativa que puede ser probable que me aparezca el perro. Pero el problema está cuando la expectativa es ante estímulos o ante ideas que no tienen ningún sustento real, como por ejemplo en el caso de los trastornos, como les comentaba, de la agorafobia, que son la persona tiene un miedo irracional a estar en espacios abiertos, o, o como es, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que uno está en su casa tranquilo, sin ningún riesgo de nada, y estás en ese continuo estado ansioso de que algo va a pasar, de que tu cuerpo empiezas a sentir los latidos del corazón acelerándose, empiezas a sentir estas activaciones conductuales de querer salir corriendo o de estar paralizado. Entonces,
pueden haber esta respuesta ansiosa ante estímulos reales o irreales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los trastornos de ansiedad son problemas de salud mental que se relacionan con experimentar en exceso ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación o terror. Hay una sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Muchas veces las personas que empiezan a sentir la aceleración o el aumento del ritmo cardíaco, no puedes concentrarte en otra cosa, en tu trabajo, en tus estudios, porque estás con ese susto constante o esa idea de que algo va a pasar. No, por eso es una enfermedad o un trastorno bastante limitante. Se presentan problemas para conciliar el sueño, padecer problemas también gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Especialmente ahora se está viendo, luego de que salió este boom de la pandemia del coronavirus, cómo personas están evitando salir a la calle. En cierto modo al principio fue bastante funcional, pero ya ahora que estamos en un punto en que puedes tener ciertas libertades de salir a la calle, igualmente persiste este estado ansioso y se limitan y se mantienen incluso encerrados. O personas que, por ejemplo, le tienen, en el caso de las fobias específicas, le tienen miedo a los ascensores. Entonces, por ningún motivo, así vayan a un rascacielos, se montan en un ascensor. Entonces hay una ansiedad que es fisiológica, normal y natural que sintamos, como les hablaba del caso del perro, es algo natural porque una vez pasé por esa calle y me salió el perro que casi me muerde, entonces es normal e incluso me va a proteger sentir esta ansiedad natural como un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria. Entonces, como yo estoy sintiendo esta ansiedad, lo mejor es que yo decida agarrar otra calle. Entonces vemos que la ansiedad no es que es un sentimiento o una emoción negativa, es más bien un recurso adaptativo. El problema está cuando se convierte en una ansiedad patológica, donde nos puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria, como por ejemplo el salir a la calle a hacer una diligencia, no sé, a comprar la comida que necesito del día, no pude hacer la compra, no pude conseguir a alguien que me lo trajera, entonces no tengo nada que comer, o si necesito ir al médico, no puedo ir porque no puedo salir de la casa, entonces bloquea una respuesta adecuada para continuar viviendo. En la ansiedad fisiológica, que se reactiva ante una circunstancia ambiental, algo real que pudiese ocurrir, en el caso de lo patológico es desproporcionada al desencadenante. Eh, si nunca en esa calle que yo voy a caminar ha habido una situación con un perro, nunca ha salido nada allí, no hay ningún peligro ni siquiera probable, no tiene por qué desencadenarme un estado ansioso el caminar por una calle. Cuando estoy en mi casa, en donde debería estar tranquila y segura, porque es un lugar que es seguro, empiezo a sentir esta respuesta ansiosa. Entonces no hay ningún desencadenante que lo genere. Hay una función adaptativa en la ansiedad fisiológica, es totalmente desadaptativa en la ansiedad patológica. En la ansiedad fisiológica mejora nuestro rendimiento. Oye, qué bueno que mañana tienes un examen y te sientes ansiosa. O mañana, bueno, mañana me voy a encontrar en una entrevista de trabajo, con el trabajo de mis sueños y estoy súper ansiosa. Es muy bueno porque va a mejorar tu rendimiento, te va a ayudar a ponerte en activa o activo a estudiar o a planificar qué vas a, a hablar en la entrevista de trabajo, a buscar información en el caso de la entrevista de trabajo sobre esa empresa a la que vas a aplicar por este trabajo. Y en el caso de la ansiedad patológica, empeora el rendimiento, porque como vimos anteriormente,
no tienes cómo concentrarte en las actividades necesarias de tu vida, porque estás en ese constante estado ansioso que es hasta difícil muchas veces de comprender. La ansiedad fisiológica es más leve que la ansiedad patológica. Es- Estoy seguro que todos ustedes en algún momento de su vida se sintieron ansiosos por, inclusive cuando fueron a ver al amor de su vida en la primera cita, que, ay, me invitó a salir o vamos a hablar o nos vamos a encontrar, hoy voy a la iglesia y ya está el hermano. Entonces sentimos esa ansiedad que es leve, pero es más grave cuando la ansiedad es patológica y ustedes también pueden hacer la prueba. Comiencen ahorita a hiperventilar. Es grave, no pueden respirar bien, van a empezar a sentir su corazón yendo a tope, inclusive a largo plazo va a generar muchos problemas de salud. Entonces es bastante grave la sensación. En la ansiedad fisiológica hay un menor componente somático. Estas características fisiológicas que se activan no son tan exacerbadas como la sudoración, como este entumecimiento muscular. En el caso de la ansiedad patológica sí es un componente somático alto, donde ustedes pueden sentir y ver estos síntomas. La ansiedad fisiológica no genera demanda de atención y como les dije, si tienen esta entrevista de trabajo el día de mañana, ustedes, aunque van a estar pensando en eso, se pueden preparar, pueden llevar a cabo otras actividades de su vida. En cambio, en la ansiedad patológica demanda atención porque los síntomas son realmente muy exacerbados. Y como dice acá, la atención psiquiátrica y médica en la ansiedad patológica es importante y necesaria, o sea, y muchas veces, muchas personas acuden a veces al médico primario o a un médico cardiólogo para evaluar esta aceleración del ritmo cardíaco, pensando que es un problema cardíaco, cuando muchas veces es en realidad un trastorno de ansiedad. Entonces, la clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 en psicología y psiquiatría eh, existen como varios manuales donde se clasifican todos los trastornos mentales. En el DSM, que es el Manual Estadístico de Diagnósticos de Trastornos Mentales, ha sido revisado desde 1960. Pues es muy probable que esté errada en la fecha, pero fue alrededor de esa década de los 60 cuando se desarrolló y actualmente estamos por la revisión número 5. Cada cierto tiempo le hacen una revisión al manual y esta que es la última, la más reciente, fue en el 2014, tenemos estos trastornos. El primer trastorno de ansiedad que ellos mencionan es el trastorno de ansiedad por separación. Anteriormente, este trastorno era solamente eh, presentado o ellos lo categorizaban para niños, pero en la adultez también vemos trastornos de ansiedad por separación, que ocurre cuando una persona siente una ansiedad exacerbada ante la idea o ante la realidad de que sea separado de una persona con quien tiene un vínculo cercano. Muchas veces también se puede ver esta trastorno de ansiedad por separación y hay que hacer el diagnóstico diferencial con las adicciones o las codependencias, adicciones a personas o la codependencia ante otra persona. Eh, Se tiene que hacer el diagnóstico diferencial porque se ve esta ansiedad por separación. Tenemos también el mutismo selectivo, que sí es un diagnóstico que se da en los niños. Antes pertenecía al grupo de los trastornos que solamente ocurrían en la infancia, pero se han presentado algunos casos en la adultez. Entonces, por eso pasa por todas sus características a presentarse ahora en esta categoría del mutismo de los trastornos de ansiedad, que es que ante un evento traumático, un niño o niña o adolescente o adulto no habla ni se comunica por ningún medio en ciertas situaciones y en otras lo hace perfectamente. Casi siempre esto pasa luego de un evento traumático para este individuo. El trastorno de agorafobia, que lo dijimos, es
el miedo o la ansiedad exacerbada ante un estímulo agorafóbico, como lo son los espacios abiertos, el transporte público, lugares donde hayan como muchas personas. El trastorno de ansiedad, que a veces puede ser confundido también con la agorafobia, es cuando las personas sienten mucha ansiedad a estar en una figura o en un lugar en donde esté sometido al escarnio público. Están también las fobias específicas, alguno puede quizás tener una, fobia a las arañas, a los aviones, no sé, hay muchísimas fobias. Están también el trastorno de pánico, que antes eran los ataques de pánico, que bueno, es toda esta respuesta ansiosa que se da de pronto sin haber presentado un estímulo concreto. Los trastornos de ansiedad generalizada, que como los mencioné, son estos síntomas ansiosos, en cualquier momento, se pueden presentar en cualquier momento, no a la gravedad de un trastorno de pánico, en donde la persona con un ataque de pánico, si alguno lo ha tenido, sabe qué horrible es como que alguien, es sentir que te estás muriendo en ese momento. No puede respirar, el latido del corazón se va a tope, es bastante complejo. Y ya no sé por qué no lo escribí aquí, se me pasó, están los trastornos de ansiedad debido a una enfermedad, que ahorita, no sé por qué no lo escribí, porque ahorita lo estamos viendo mucho, el trastorno de ansiedad debido al coronavirus. Y de hecho me pasó a mí y estuve leyendo un artículo científico que hablaba cómo se afecta a nivel neuronal tu cerebro. Suele haber trastornos de ansiedad donde tú sientes que no puedes respirar cuando sí puedes respirar o quizás ya pasaste, ya estás dando un resultado negativo, pero es por esta respuesta ansiosa luego de pasar el diagnóstico. Los trastornos obsesivos compulsivos anteriormente se consideraban parte de los trastornos de ansiedad, igualmente el trastorno por estrés postraumático, pero ya cada uno tiene un lugar separado, una categoría separada. Y ahora actualmente se llaman trastornos relacionados con estresores y acontecimientos traumáticos. Entonces, ¿cómo sé si sufro de ansiedad? Se necesita una evaluación médica o psicológica. No nos podemos autodiagnosticar, aun cuando, yo no sé si ustedes pueden ver aquí abajo que dice Clínica Los Condes, ese es un enlace de una prueba estandarizada científicamente de ansiedad, que es el cuestionario de Beck, que tú lo puedes hacer en línea y ellos te dicen, ¿tienes ansiedad o no tienes ansiedad? No, aún con eso tú no puedes recibir un diagnóstico y decir, ahora sí, tengo el trastorno de ansiedad. No, tú necesitas una evaluación médica y psicológica por un especialista, quien te va a aplicar un cuestionario o pruebas estandarizadas psicológicas que indagará sobre tus síntomas, el estrés y tu forma de afrontar los problemas y tu sistema de apoyo. Necesitan hacerte una historia clínica. Tu médico te va a preguntar sobre tus enfermedades pasadas, presentes y tus antecedentes familiares, porque puede ser que sea realmente otro diagnóstico. Puede ser hipertensión, puede ser que esté, no sé, algún problema cardíaco, algún problema respiratorio. Entonces se necesita hacer un examen físico. El médico lo debe hacer para saber si tus síntomas tienen otra causa que no sea el trastorno de ansiedad. Y finalmente se hará la diferenciación diagnóstica. Su médico comparará la información con las definiciones médicas convencionales de los trastornos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Por qué quizás alguno de ustedes esté pasando ahorita un momento ansioso? ¿O por qué eventualmente, aun cuando no tengo un trastorno, si estoy en mi casa, estoy con ese anhelo y esa ansiedad y lo que quiero es comerme toda la nevera o las uñas o comerse las uñas o salir corriendo? Entonces, ¿por qué pasa esto? Hay varias causas. Una de ellas es la química del cerebro. Hay una sobreexposición al cortisol, que es la hormona del estrés, que inhibe la segregación de serotonina, que es el neurotransmisor esencial en la regulación de los cambios de humor. Esta cortisol, que es la hormona del estrés, es muy común que se active
ante cualquier circunstancia de la vida, ante cualquier estresor, pero cuando estamos continuamente sobreexpuestos va a generar cambios en nuestra segregación de serotonina. Experiencias de vida, por ejemplo, la exposición al abuso, la violencia o la pobreza pueden hacerlo más vulnerable. Denme un momentito. Ya va. Reiniciar audio. Disculpen que yo soy mami y en momentos pasan cosas inesperadas. Perdonen que se metió al cuarto uno de los niños, pero ya está bajo control. El papá llegó. Entonces, hay experiencias de vida. Por ejemplo, la exposición al abuso, la violencia, la pobreza, pueden hacerte más vulnerable a estas enfermedades. Eh, Niños que son también, que no son atendidos, eh, que simplemente pasan todo el día frente a una pantalla, que no tienen contacto con otras personas o con la naturaleza, es muy probable que desarrollen un trastorno de ansiedad. O, o niños que son testigos de violencia familiar, intrafamiliar, ven a los padres a cada rato peleando, entonces es muy probable que desarrollen un trastorno ansioso. Antecedentes familiares, la genética juega un papel importante. Los estudios demuestran que los trastornos de ansiedad están presentes en determinadas familias. En gran medida esto se debe posiblemente a factores genéticos. Y ojo, no quiere decir con esto que si en mi familia es que esto es como que un sí o sí. No, tú puedes tener control de que estos genes se activen o no se activen. Los comportamientos aprendidos y patrones de pensamiento también son sumamente importantes. Es probable y es muy posible que las personas con baja autoestima y con escasas habilidades para afrontar los problemas sean propensas a padecer trastornos de ansiedad. Entonces es clave conocernos, saber qué tipo de persona soy yo, cuáles son los pensamientos que constantemente me están pasando por la mente, porque si eres un tipo de persona que siempre dices, no, es que yo soy torpe, no, es que siempre el más salado, yo, la más salada, ¿cómo no me va a pasar esto? Entonces siempre vas a estar a la expectativa de lo negativo, entonces de que algo te va a pasar y ese pensamiento, como lo vimos en el video, de esa corteza prefrontal va a activar tu amígdala y va a desarrollar toda esta serie de respuestas ansiosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los tratamientos? Una vez que hayas ido al médico o que una persona haya ido al médico y tenga el diagnóstico de un trastorno de ansiedad, los tratamientos son estos dos. Como les dije la vez pasada cuando estuvimos hablando de depresión, existen otros tratamientos alternativos, como está la medicina Ayurveda, como está el Reiki, como está hay muchísimas opciones, la acupuntura, pero estos son los tratamientos con base científica. Am, Aquí dice Karina Borges, los pensamientos atraen esas mismas circunstancias negativas porque son frecuencias bajas. Eso es correcto. Tú estás, tú estás atrayéndolo y eso es hasta escritural. Eso está en la Biblia. Yo estaba haciendo esta presentación y se me venían versículos bíblicos de cómo ahorita la ciencia lo está hablando y está tratando de explicarlo, pero en la Biblia lo podemos ver también. Entonces, aquí vemos los tratamientos, entonces lo psicofarmacológico y lo psicoterapéutico. Entonces, ¿de qué trata lo psicofarmacológico? Hay dos aproximaciones que son las benzodiazepinas y los antidepresivos. Es importante saber esto porque tú no sabes si el día de mañana, bueno, te toca pasar por esto y esta información te va a ayudar a saber que el tomar un fármaco, un psicofármaco, no es una condena de por vida o que te vas a volver adicto a eso
O como por ejemplo me pasaba a mí antes, que yo veía a una amiga, me pasó con una amiga que iba a tomar no, benzodiazepinas, un tratamiento psicofarmacológico. Y yo, no, qué horrible, ya se va a volver adicta a esto. No, para nada. Esto es un tratamiento que si tú lo manejas en compañía de la psicoterapia, puedes salir rápidamente o quizás en más tiempo, pero puedes salir de esto. Entonces, las benzodiazepinas son ansiolíticos, es decir, es un tratamiento, es una medicina que te relaja. Estas son como por ejemplo el alprazolam, el lorazepam, el diazepam, el clorazepam, todos estos medicamentos, no sé, en Uruguay o en otras personas que están en otra parte del país, del mundo, qué nombre comercial tienen, pero produce un efecto tranquilizante inmediato y son altamente adictivos. Eso es lo malo. Y tienen efectos secundarios muy fuertes como los mareos, disminución de las funciones cognitivas y somnolencia. Cuando hablamos de funciones cognitivas hablamos de la atención, de la memoria, inclusive a veces hasta del habla, y su uso prolongado en el cuerpo genera tolerancia. Entonces, una persona que recibió tratamiento de una benzodiazepina por 5 meses, al año va a necesitar a veces hasta el doble de la dosis que se requirió. Entonces, este medicamento en particular se utiliza para tratar un cuadro activo, eh, por ejemplo, una persona que está en fase activa de ataques de pánico y no puede continuar con su vida y no sabe, o sea, la ansiedad es tan grave que ella no tiene o él no tiene cómo expresar y cómo trabajar qué es lo que le está ocurriendo en este momento. También personas que leí un caso en particular, una persona fue sometida a una cirugía por una condición médica, necesitaba ser operada de emergencia y la anestesia no le hizo efecto totalmente. Ella le colocaron un relajante muscular para evitar este movimiento o espasmos musculares durante la cirugía, pero ella sintió absolutamente todo. Entonces, luego de que sale de la operación, o sea, ella estaba sintiendo el dolor de cuando le hicieron la incisión, le estaban sacando no estoy segura si era un tumor o qué era lo que le estaban retirando de su cuerpo, cuando le cauterizaban el calor, o sea, fue una experiencia horrorosa para ella. Y luego de ella, de eso, comenzó a tener un trastorno de ansiedad generalizada. Otra cosa, para recibir este diagnóstico, las personas tienen que haber tenido todos estos síntomas por al menos 6 meses. Entonces, esta persona estuvo por 6 meses con estos síntomas de ansiedad hasta que se convirtió en ataques de pánico y, o sea, estaba totalmente descompensada, no había cómo hablar con ella y se tuvo que recibir el tratamiento de benzodiazepinas para calmarla y el psicoterapeuta, que era un psiquiatra, pudo abordarla terapéuticamente, semanalmente, para poder llegar al punto en que ella habló de la situación que le pasó durante la operación. Y al ella hablar y elaborar que lo que le estaba pasando fue a raíz de esa experiencia traumática, se acabaron los ataques de pánico, se acabó la ansiedad, tú pudo otra vez volver a tener una vida como la que tenía, porque en esos 6 meses perdió su esposo, perdió su trabajo, tenía una vida, o sea, no tenía vida, porque imagínense, vivir en ese estado de zozobra, porque la experiencia traumática que vivió fue demasiado fuerte. En fin, luego tenemos los antidepresivos, que estos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Es un nombre un poco complicado, pero en pocas palabras, trabajan con la serotonina, que como ya sabemos es un neurotransmisor que controla las emociones. Estos son, por ejemplo, el citalopram, que es el Lexa, el citalopram, Lexapro, Prozac, Paxil, Zoloft. Todos estos antidepresivos son muy buenos si se acompañan, en mi opinión personal, con psicoterapia, porque también muchas personas cuando comienzan el tratamiento con antidepresivos, como ven mermados sus síntomas, se sienten felices, contentos, pero siguen llevando esa batalla en la mente. Entonces,
por más de que estés viviendo una vida funcional, en cualquier momento eso va a volver a salir. Entonces vemos personas que luego de un evento traumático empiezan a tener estos trastornos ansiosos, reciben el medicamento de antidepresivo, pero actúan y tienen conductas autodestructivas, porque no han trabajado el fondo de lo que está produciendo ese trastorno. Entonces son personas que, ok, están tomando antidepresivos, pero siempre están teniendo conductas de riesgo, practican deportes extremos, salen en situaciones que les colocan en peligro. Leí el caso de por ejemplo, una muchacha que practicaba karate, era cinta negra y siempre se ponía, estaba en tratamiento antidepresivo, siempre se ponía en situaciones de riesgo. Iba a bares en las peores zonas, caminaba sola en calles donde habían drogadictos, hasta que finalmente, bueno, fue abusada por 8 personas y luego de ese evento fue que decidió ir a psicoterapia. Entonces, luego de la psicoterapia, y luego de sacar todo lo que había dentro de su vida, todas esas experiencias traumáticas, pudo resolver su situación y tener una vida finalmente funcional. Y aunque la psicoterapia es a veces, a veces, como les digo, es difícil tener que abrirte con otra persona, a mi parecer es esencial para poder superar un trastorno ansioso. Entonces, en psicoterapia, ¿cuáles son las opciones? Recuerden que hay muchos tipos de psicoterapia. Estas que yo les traigo son las que tienen mayor evidencia científica. Les cuento, también está la psicoterapia psicodinámica, que aunque no tiene una evidencia científica, fue quien le dio el inicio a lo que es el estudio de la psique. O sea, tiene mayor tiempo en el estudio del ser humano, en el estudio de la psique humana, y de hecho en el caso del trastorno de ansiedad, quien primero lo describió fue Freud al hablar de las neurosis. Entonces, no es con esto, como no la coloco aquí, que no es algo que no existe o que no está bien, solo que no hay un soporte científico. A esto me refiero también a que si tú aplicas esa intervención en cierto número de pacientes, es esperado conseguir esta respuesta. Entonces, no hay una consistencia en los resultados. En cambio, con estas terapias, si tú sigues los protocolos, es muy probable el margen de que no se cumpla el objetivo es muy bajo. Entonces tenemos la terapia cognitivo-conductual, en mi caso fue en la que yo me formé. Esta se enfoca en ayudar a las personas a reaccionar de manera diferente al cambiar sus patrones de pensamiento. Entonces hablamos cogniciones y conductas. Trabajamos en nuestras cogniciones y es súper efectiva. En mi práctica profesional, cuando atendí pacientes con trastornos de ansiedad, de verdad que los resultados son muy positivos, porque trabajas las cogniciones con diferentes técnicas, ves el cambio en la conducta. Está la terapia racional emotiva, que medio se las presenté cuando hablamos de depresión, que es, por ejemplo, en este caso, el ABC, donde la A refiere a acontecimientos activadores. En inglés es activating event, que son esos pensamientos por lo general que activan ese sistema de creencias. Bueno, son los pensamientos que se ven activados por un acontecimiento. Como por ejemplo, quizás cuando yo estoy pasando por esa calle, que nunca en ningún momento me pasó un perro, quizás en esa calle estoy viendo una casa que cuando yo era niña, en una casa de ese mismo color, eh, ocurrió un evento traumático. No sé, algo que a mí a los 5 años me marcó. O sea, quizás había un perro en una casa cuando yo pasé de ese color a los 5 años y me traumatizó. Entonces, yo empiezo a tener una respuesta ansiosa ahora en mi adultez cuando voy a estar por esas calles o cuando veo una casa de eso, pero yo no lo hago consciente. Simplemente no entiendo por qué cada vez que paso por esta calle o por algunas calles,
empieza este sistema de creencias de que me va a pasar algo, me voy a morir, y como consecuencia empiezo a sentirme ansioso, que es esa respuesta emocional, o como consecuencia las conductuales, me paralizo, mi corazón se acelera. Entonces es muy importante en psicoterapia revisar esos sistemas de creencia, esos acontecimientos y esas consecuencias. Y finalmente les muestro esta terapia que es en inglés EMDR, que es la desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, que es increíble. En los psicoterapeutas que están formados bajo esta terapia han tenido muy buenos resultados. Es básicamente motivar al paciente que centre su atención y comience a mover sus ojos de un lado al otro, de un lado al otro. Ellos van activando con estos movimientos áreas específicas del cerebro que están relacionadas en donde se guardan, por lo general, eventos traumáticos. Esta terapia la descubrió una mujer haciendo un estudio, ella era una oftalmóloga haciendo un estudio del ojo, y finalmente ella vio que a medida que estaba haciendo esa investigación, los pacientes empezaban a hablar de eventos traumáticos que ella ni siquiera les estaba preguntando. Y luego de esto, estas personas reflejaban que se sentían como una liberación, como una descarga, y ahora fue estudiada desde el área de la psiquiatría y es una terapia con muy buenos resultados. Entonces, si usted decidió ir a psicoterapia, entonces, ¿cómo me puedo preparar para la primera sesión? Cuando estuvimos hablando de depresión, yo les di algunos consejos y algunas herramientas de cómo escoger mi psicoterapeuta. Pero ahora, una vez que ya usted la escogió, ¿cómo puedo entonces prepararme y sacarle el máximo provecho a esta sesión? Entonces, bueno, primero reflexiona, ¿qué te gustaría lograr? ¿Cuáles son tus objetivos? Está bien si no tienes un objetivo específico, porque, por ejemplo, en el caso de que haya ocurrido un evento traumático, es un mecanismo natural de defensa para el cerebro los eventos traumáticos guardarlos, especialmente cuando estos eventos traumáticos involucran a una persona querida. Por ejemplo, en situaciones de abuso, de violencia o de negligencia y abandono para niños, por lo general en la adultez, los adultos que fueron víctimas de esto en la niñez no lo recuerdan, mencionan no recordarlo. Entonces, pero si tú sientes ansiedad ante ciertas situaciones y tú ves que te está generando disconfort, yo te invito a que vayas a psicoterapia y que aunque no tengas claro qué lograr, igualmente lo hagas y te acerques. Lleva anotado tu historial de salud, medicamentos que tomas e historial familiar, porque a veces algunos medicamentos pueden generar ansiedad. También algunos diagnósticos generan ansiedad, como hablé del coronavirus, la diabetes es uno de los diagnósticos que también suele generar ansiedad o depresión. Entonces siempre es bueno revisar esto con el profesional que te vaya a atender. Toma nota de tus sentimientos y experiencias diarias. Mantener un registro diario ayuda mucho. Les comento, es muy fácil, simplemente agarra un cuaderno y comienza. Me desperté a las 5 de la mañana. Me quedé en la cama 20 minutos. ¿Qué pensé? Pensé en todo lo que tengo que hacer en el día o hice una oración. Luego a los 10 minutos me paré, me cepillé. Absolutamente todo, todo bien anotado. Ahorita yo les voy a dar un ejemplo, porque de esa manera muchas veces uno por el mismo agite de la vida no tomas el tiempo para ver qué es lo que está pasando por tu mente y en qué estás invirtiendo el tiempo que tienes día a día. Entonces, lo mejor es, de verdad, llevar un registro, al menos un día que tú lo hagas, va a ayudarte muchísimo a darte cuenta de muchas cosas. Escribe nota de lo que te queda luego de cada sesión. Bueno, hoy hablé con mi terapeuta sobre algo que me llamó la atención cuando tenía 5 años en una fiesta, que me pareció ver a mi mamá de tal forma. Anótalo, anótalo, porque quizás de allí vas a sacar algo más adelante. Si te está quedando algo de esa sesión, es bueno hablarlo y vivirlo o actuar en función de eso.
Recuerda que existen muchos otros psicoterapeutas, pero debe ser constante. Cuando coloco esto es, como les dije, ustedes no están atados a ningún psicoterapeuta, pues ni a nadie. Entonces, si no sientes un buen rapport, no sientes una buena conexión con esta persona, no pasa nada, puedes buscar otra persona con la que te sientas a gusto y cómoda, pero debe ser constante. Muchas veces la terapia te lleva a hablar situaciones o a revivir situaciones muchas veces horribles, espantosas de tu vida, que te generan incomodidad, que no las quieres hablar, que para qué volver a revivir eso, si me hicieron tanto daño o si me sentí tan mal, no quiero, no quiero. Pero ¿sabes qué? Esa es la única manera de sanarlo. ¿Cómo haces tú para sanarte si te haces una herida y se te infecta? Tienes que meterle, o sea, el médico te va a lavar la herida, te va a doler, te va a hacer de todo. Y en el caso de la mente, bueno, los antidepresivos y las benzodiazepinas funcionan como ese analgésico que te colocan local para cuando tienes una herida infectada y te la tienen que limpiar. Pero muchas veces no tienes acceso quizás a ese medicamento, a ese psicofármaco, y tienes que vivir y sufrir esa experiencia de nuevo, porque es la única forma de sanarla, porque si no la vas a revivir de otra forma con conductas autodestructivas, como muchas veces es el alimentarte de forma inadecuada, el consumir exceso de azúcar, cuando ya se está más que comprobado que lo que hace es dañar tu cuerpo y es como una droga, la adicción al azúcar, la adicción incluso a la cafeína, a refresco, la adicciones a inclusive adicciones que no son sustancias, la adicción al teléfono, la adicción al trabajo, que parece tan bueno, pero no quieres hacer una introspección, no quieres pensar en tu vida, en lo que te está pasando actualmente. Entonces, lo que haces es trabajar, porque sabes, trabajar es bueno. Aquí me están escribiendo, la anestesia no cura la infección, solamente trata el efecto dolor. Igual, así es, así es en la parte psicológica. Estos antidepresivos no te van a tratar tu trauma y tienes que hablarlo y tienes que volver a revivir el dolor, así sea feo, pero lo tienes que hacer. Lo que sí quiero que sepas es que ahora eres un adulto, que vas a estar en un entorno profesional donde te van a dar contención, donde te van a ayudar a sanar. ¿Ok? Entonces los ejemplos útiles. Este es un registro de pensamientos. Muchas veces cuando yo estaba atendiendo a mis pacientes le colocaba, además de estas categorías que son hora, situación, pensamientos, sentimientos y nivel, el pensamiento que quiero colocar positivo. Por ejemplo, si a las 3 de la mañana, estando acostada, que es la situación, el pensamiento es, debo hacer 3 informes del trabajo, pagar mis tarjetas de crédito, allí coloqué etcétera, pero no coloquen etcétera. Coloquen absolutamente todo lo que piensen, todo. Coloquen allí todos los pensamientos. ¿Y qué sentimientos estoy sintiendo? Angustia, taquicardia, sudoración, respiración acelerada. ¿En qué nivel? En el nivel 8. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento que yo quiero reemplazar? Un pensamiento más adaptativo. Bueno, yo mañana voy a llevar mi agenda, como les voy a hablar más adelante, que es muy importante llevar una agenda. Mañana voy a hacer todos estos pagos y ya me estoy programando o yo voy a poder con esto. Ojo, cuando yo estoy colocando aquí pensamientos, es muy importante que ustedes tengan claro que existen pensamientos centrales que me definen, que hablan de lo que yo soy. Por ejemplo, a las 7 de la mañana, que estoy sentada luego de ejercitarme, digo, soy saludable, ese es el pensamiento. Soy disciplinada, me amo. Eso es un pensamiento central, porque hablan de lo que yo soy y me genera satisfacción y felicidad. Eso es, hay pensamientos centrales a veces muy desadaptativos, como por ejemplo, me pasó a mí, y todavía estoy trabajando en ello, que soy desordenada. Entonces, ese es un pensamiento central, soy desordenada. No, yo soy ordenada. Tengo que trabajarlo, soy ordenada, soy ordenada. Entonces, por ejemplo, voy a cocinar. ¿Qué haría una persona ordenada? Bueno, yo soy ordenada y una persona ordenada, luego de hacer este super cena, pone todo en su lugar. O hay otros tipos de pensamiento que es en los que más vamos a trabajar en el caso de los trastornos de ansiedad, que son los pensamientos automáticos,
que no tienen que ver con el yo soy, lo que me define, sino, por ejemplo, este de las 8 de la mañana, que son los que vamos a trabajar y cambiar en terapia para tratar un trastorno de ansiedad. Me va a dar un ataque de pánico, no podré caminar, me perderé, me moriré, me va a dar un infarto. Esos son pensamientos irracionales. ¿Por qué si estás sentada en un autobús y cosas de salud te va a dar un infarto y te vas a morir allí sentada o sentado? Ves que es un pensamiento irracional y eso lo tenemos que trabajar. Hay técnicas para trabajarla, ahorita no las podemos hablar todas, pero eh, si tú no llevas este registro de pensamiento, no vas a entrar en el darte cuenta de qué es lo que te está pasando, sino que vas a andar siempre como que, concha, le vivo en una angustia, o vas a andar siempre respondiéndole feo a la gente, siendo reactivo o reactiva, porque estás en un constante estado de ansiedad. Y si no haces el registro de pensamientos, no vas a poder darte cuenta de qué es lo que te está pasando y no vas a poder cambiarlo. Además, ya esta parte es no hablando de un trastorno de ansiedad. Ojo, si tienes el trastorno de ansiedad y actualmente estás pensando en ir a psicoterapia o estás recibiendo algún tratamiento farmacológico, también lo puedes hacer, pero si no, es muy importante que lo hagas. Primero, llevar una agenda, incluyendo actividades de autocuidado, porque la ansiedad la puedes prevenir. No es que, ay, bueno, estamos en este siglo XXI, post pandemia, bueno, todos tenemos ansiedad. No, voy a tener ansiedad. No, puedes hacer cosas, que puedes tomar decisiones y hacer cosas para tener una vida tranquila, feliz y plena. Entonces, llevar una agenda es una de ellas, donde por lo general a mí me pasa, bueno, mi agenda, me voy a parar a las 6 de la mañana, hago el desayuno, antes no hacía ejercicio. 6 de la mañana, hago el desayuno, tiendo la cama, leo, tengo que hacer un informe, tengo que hacer esto, o sea, todas las cosas pendientes que quiero hacer, pero no colocaba estas cosas tan importantes de autocuidado. Y yo te sugiero que hagas una lista de qué cosas son importantes para ti, que te generan gozo y te generan sensaciones de plenitud, como el masaje, el yoga, la salida con amigos, actividades placenteras, el ejercicio, lo tienes que poner en tu agenda. Entonces, yo actualmente, no, lo primero es mi ejercicio, porque ese es una conducta de autocuidado, ese es un regalo que me estoy dando a mí para poder estar bien con los demás. Necesito hacer ejercicio. Y a las 5 de la mañana que puedo, bueno, lo tengo que anotar en mi agenda, porque si no, no lo haces. ¿Qué te cuesta? ¿Qué cómo me va para las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Bueno, hay otras estrategias. Bueno, haz el conteo regresivo, que es 3, 2, 1, me paro. No pienses en excusas, simplemente actúalo, hazlo. No, que, ay, tengo que, por ejemplo, me pasa a mí el tema de la desorganización con la cocina, lo estoy trabajando como les dije. Ay, lavar estos platos, Dios mío. No, no puedo, dame fuerza. No, nada, no te pongas a pensar. 3, 2, 1, actúalo. Enfócate en la tarea y haz, porque si no, no vas a lograr tus propósitos de vida. Entonces, conectarse con familia y amigos que sumen. Gente positiva, gente que esté también en la misma onda que tú, de cuidarte, de ser feliz, de crecer, porque si no, la gente tóxica, como te dije, como hablamos al principio, la ansiedad también se contagia. Y de hecho, todo esto que les estoy proponiendo aquí, inclusive tiene basamento bíblico. Tú necesitas conectarte con personas que te, te, te contagien el crecer, la alegría, lo positivo, lo bonito de la vida, porque si no te van a contagiar lo negativo y tú no quieres eso. Desconéctate de noticias negativas. Inclusive en el teléfono. Yo hoy me di cuenta que el teléfono yo tengo un iPhone, tiene la opción de noticias que te llegan. Me llega la aplicación, inclusive hasta en el Apple Watch, te llega la aplicación de las noticias. Ninguna sola noticia es positiva, todo es negativo. Que, bueno, ya sabemos que el mundo es un desastre, o sea, no tienes que seguir reforzándolo. Enfócate en
estar bien para ofrecerle a este mundo, que es un desastre, esa luz que tú tienes. Pero si no cultivas esa llama, esa luz que tienes dentro de ti, no vas a poder dar nada al mundo ni a nadie, porque tienes que conectarte con mensajes positivos. Ya lo negativo lo sabemos. No te va a favorecer en nada, no ganas nada con conectarte. ¿De qué te sirve saber que ya sabes que en Irak, bueno, la guerra es horrible, pero ¿de qué te aporta? Nada, no te aporta nada. Entonces, desarrolla, luego de esto, de que te conectes con mensajes positivos, desarrolla un pasatiempo. ¿Cuán bueno y beneficioso es tener un nuevo pasatiempo, aprender un idioma nuevo, aprender un instrumento, hacer jardinería? Eh, Miren, siempre hacer cosas nuevas y cosas que nos hagan fluir, que tú ni te des cuenta de que el tiempo pasó, es muy positivo. Si aún consumes cigarrillos o mucho café, déjalo de consumir porque el café inclusive es un activador. Y si ya tú estás sintiendo signos de ansiedad, yo te sugiero que lo dejes de consumir. O si lo vas a consumir, porque bueno, de hecho hay adicción al café. Bueno, una tacita pequeña en la mañana para que luego puedas, el cuerpo pues drenar la cafeína y el efecto activador del café y poder mantener un estado más de calma. Adoptar una mascota, si puedes hacerlo. Ten un propósito claro de vida. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Para qué? ¿Para qué estás aquí? Necesitas saberlo y anotarlo y recordártelo para poder tener esas ganas de vivir. Otra cosa, cuando hay personas que tienen ansiedad, muchas veces utilizan estos tratamientos de hierbas como la valeriana y la cava y hay que tener mucho cuidado porque pueden producir un daño hepático grave. Y ejerce plenamente tu espiritualidad. Eh, no es ser cristiano, bueno, aquí todos los que estamos creo que ejercemos la religión cristiana en sus diferentes versiones, pero creemos en la Biblia, entonces no es solamente creer por creer, sino vivir la espiritualidad como debe ser. Clave súper importante para cuidar tu salud mental, cuidar tu cuerpo. La alimentación, disminuye el consumo de alimentos, no, lo escribí mal, lo siento, disminuir el consumo de alimentos inflamatorios, no antiinflamatorios, inflamatorios, como el azúcar y procesado. Recuerden que nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro. La cantidad de neuronas que se generan en el intestino es enorme, de neurotransmisores, y pues por ende las neuronas que están allí es demasiada. De hecho, hay una conexión. Tú sientes, piensas que, ay, bueno, tengo un examen hoy, el intestino de una vez empieza a trabajar. O sea, es muy importante mantener un intestino sano para poder también tener una mente sana. Y ustedes se van a dar cuenta, me di cuenta yo, todo el mundo se va a dar cuenta, cuando como mucho azúcar, mi mente no funciona bien. O sea, estás como en un letargo. Dejas de comer azúcar, tu cerebro empieza a estar más lúcido, a pensar con mayor claridad. Igualmente, cuando dejas de consumir procesado, tu cuerpo va a estar desinflamado y va a funcionar más adecuadamente. El sueño, adecuada rutina del sueño, sin luces electrónicos y electrónicos dentro de la habitación, desconectarse de la luz azul, que son las luces de estos aparatos electrónicos, computadora, celular, televisor, 30 minutos antes de dormir, preferiblemente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Dormir de 7 a 8 horas diarias, si es necesario una siesta, porque bueno, a veces no todos tenemos la mejor noche del mundo, que no sea más de 30 minutos. Eh, Aquí dice Mónica, deja de ver noticias. Al mes de empezar la cuarentena me dio un ataque de pánico que pensé que me moría y dije, no, más noticias. Es así, es así. Gracias por compartirlo, Mónica. Y el ejercicio físico. Yo recuerdo que en la clase pasada les dije que las neuronas que se mueren no vuelven a vivir. Pues me retracto de eso. Resulta ser que haciendo la investigación para esta presentación, me encontré un artículo que habla que el ejercicio físico hace que se reactive la neurogénesis de tu cerebro. Entonces,
Necesitas ejercitarte si quieres tener lucidez y crear nuevas neuronas para poder, pues, disfrutar de tu vida, de aprender, de comunicarte. Entonces, la clave está en ejercitarte. Entre 120 a 240 minutos de ejercicio físico moderado semanal aeróbico es lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud. Como les coloqué aquí, favorece la neuroplasticidad neuronal y la neurogénesis neuronal. El artículo no terminé, disculpe, de colocar la fecha, pero lo leí en el 29 de agosto. La fecha del artículo fue publicado el 29 de agosto del 2021. Y tomar agua, muy importante, ingerir de 2 a 3 litros de líquidos al día, no solo en forma de agua. Pueden ser infusiones, sopas, cualquier líquido. A veces uno se aburre de tanto agua. Así es. Nuevas neuronas por nuestra actividad física. Súper importante, de verdad. Y ojo, puede ser caminar en tu casa, busca una entrenadora virtual, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer, que en eso estoy yo ahorita, entreno en la casa. Siempre hay opciones. Técnicas de relajación, muy importantes. La meditación. Miren, cantidad de versículos bíblicos que yo he visto acerca de meditar en la palabra de Dios. Entonces, o meditar, hay meditaciones, como les había comentado la otra vez, meditar viendo la luz de una vela, meditar enfocando tu atención en tu respiración. Meditar es de mucho beneficio. La respiración diafragmática es otra técnica de relajación, la pueden buscar en YouTube inclusive. La relajación muscular progresiva es otra técnica. El mindfulness, también el estar consciente de este momento, poner todos mis sentidos en sintonía en lo que estoy viviendo en este momento, no en el trabajo que voy a entregar mañana, no en la discusión que tuve ayer con mi amiga, no, en qué estoy viviendo ahorita, en qué sienten mis pies, mis manos, qué huelo, la temperatura, todo, estar en conciencia plena es la traducción de esa palabra. La acuprensión, de hecho ustedes lo pueden hacer ahorita conmigo, es una técnica donde pueden tomar su dedo pulgar, es- habla de colocar presión en la sien para liberar la presión de los nervios que están pasando por tu cabeza. Entonces, en medio de una sensación o de un estado de ansiedad, el enfocar su atención en este movimiento es relajante. Y lo pueden tener allí 10, 20 segundos, procurando dejar de centrar su atención en ese pensamiento activador y enfocar su atención en esta presión que están realizando. El grounding, que habla de tocar la tierra, caminar descalzos en la grama, abrazar un árbol, ¿sabes? Estar sintiendo la naturaleza. Yo les traje esta relajación muscular breve ya para ir cerrando. Entonces los quiero invitar. En este momento serán solo 5 minutos de escuchar esta melodía y regalarse estos 5 minutos para relajarse, para bajar un poco la presión. Entonces los invito pues a sentarse cómodos, relajen su espalda, descansen su espalda, pónganse en una posición cómoda y voy a colocar el audio de este video. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos, respirar profundo. Voy a contar hasta 4. Cuando inhalamos, retenemos el aire 3 segundos y lo exhalamos por la boca durante 7 segundos. Colocamos nuestras manos, podemos colocar nuestras manos en nuestro abdomen, la mano derecha y la mano izquierda en nuestro pecho. Cuando inhalemos, la mano que está en nuestro abdomen debe levantarse primero y luego la mano de nuestro pecho. Comenzamos.
1, 2, 3. Soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez más, inhalamos. 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 3, 4, 5, 6, 7. Última respiración. Inhalamos. 2, 3, 4. Retenemos. 2, 3. Y exhalamos lentamente. 3, 4, 5. Vamos a enfocar nuestra atención en nuestra respiración. Como ese aire, ya podemos colocar nuestras manos en nuestras piernas y enfocarnos en el aire que entra por nuestra nariz y llena nuestros pulmones, llenándonos de paz y llenándonos de esta sensación de estar relajados. Ahora centramos nuestra atención en nuestra frente. Podemos sentir los músculos de nuestra frente relajarse. Nuestros párpados cada vez más pesados. Siento incluso una sensación de calor en mis párpados. Mi boca está relajada. Puede inclusive entreabrirse un poco. Mis hombros caen y se relajan. Descargan todo el peso. Ya no llevan nada. Mis manos están descansando. Mis piernas están relajadas. Puedo sentir cómo mis pies están livianos, atraídos por la gravedad. Inhalo y siento paz. Y ahora, en mi mente, quiero llegar a ese lugar en el que me siento pleno, me siento en paz. Comienzo a visualizar todo lo que está a mi alrededor en este lugar sagrado que me llena de paz. Veo sus colores, sus formas. Siento ese olor a naturaleza. Escucho sus sonidos. Me relajo cada vez más. Puedo sentir con mi mano las texturas de ese lugar. Inhalo profundamente y me lleno de esa sensación de serenidad, esa sensación de calma, de paz. Lo disfruto. Vuelvo a respirar profundamente y me despido. Vuelvo a llevar mi mente y mi conciencia y atención a mi cuerpo, a mi respiración. Siento de nuevo el aire llenando mis pulmones.
Siento de nuevo mis pies tocando este suelo. Siento mis manos llenas de paz. Siento mi pecho lleno de gratitud. Siento mi rostro lleno de serenidad. Y así lentamente vuelvo a abrir mis ojos, conscientes de este momento, agradeciendo por estar aquí, en este momento, en esta reunión. Muchísimas gracias. Ahora les doy el espacio pues para preguntas, respuestas, comentarios, cómo se han sentido, qué les ha parecido. La verdad no sé cómo dejar de compartir la pantalla. Aquí, dejar de compartir la pantalla. No sé si yo doy la palabra o el moderador da la palabra, Pablo. No sé cómo es la dinámica. Paulo, Pablo sé que tiene el control ahí con el tema de los micrófonos. Si alguien quiere hablar, le pide la palabra ahí. Aquí está Karina, tiene la Paulo mano es el que, levantada. Pablo, para los que no conocen, perdón, es el que aparece ahí con el nombre de la palabra hablada, de lentes y de barbita. Por ahí hay algún mensaje escrito, algo escrito ahí de Emily. Ok, okay, sí. Hay una pregunta. Aquí dice, ¿la ansiedad está relacionada con el miedo o con pensamientos de miedo nada más? La ansiedad y el miedo son diferentes. Tienen una respuesta fisiológica, neurofisiológica muy similar, pero el miedo es activado por un evento en específico. Vi algo que me asustó, sentí miedo, vi una amenaza inminente y sentí miedo. En cambio, la ansiedad es esa reacción neurofisiológica como de miedo ante la expectativa de algo que vendrá, de un riesgo inminente. Y aquí dice, si ya pasaste por un ataque de pánico hace mucho tiempo, pero no estás en control psiquiátrico, deberías de ir al psiquiatra de todos modos. Si fue un evento esporádico por una situación en específico que tú puedes identificar y entender que, mira, esto de verdad es, por ejemplo, a mí me pasó luego de que tuve coronavirus, de verdad que me sentí bastante mal físicamente, me dio fiebre y todo esto. Entonces, luego de que superé el diagnóstico, a mí me dio un día como un ataque de pánico. O sea, empecé con los latidos cardíacos, que no puedo respirar. Y consulté con mi médico y me dice, no, eso es algo común en las personas luego que pasan un diagnóstico de coronavirus. Tu cuerpo está bien, todo está bien físicamente, no te preocupes. Entonces, más nunca me volvió a dar nada de eso. O sea, yo pude identificar que fue a raíz de este diagnóstico y ya pasó, no requiero un control psiquiátrico. Yo estoy en psicoterapia, pues trabajando mi persona, pero no estoy requiriendo un control psiquiátrico. Eso le puede también pasar a muchas personas ante algún momento. A veces inclusive tuvieron una experiencia traumática y tienen un ataque de pánico luego de esto, pero luego de hablarlo, darle sentido, no vuelven otra vez a repetirlo y no requieren de la atención psiquiátrica. Espero haber respondido bien. Karina, adelante, ¿nos puedes hablar que tienes la manito levantada o no? No, quedó levantada la manito desde hoy. ¿O quedó levantada la manito? Sí. Mónica ahí te escribió. Mónica, ¿se puede definir como trastorno de ansiedad el no querer salir sola por temor a que te vaya a suceder algo? Es muy probable, si eso se llama agorafobia, bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si eso te está limitando tu vida a no salir por completo de tu casa o de tu lugar, yo te sugiero que
pues busques ayuda y atención psicológica o médica para pues seguir disfrutando de tu vida sin esa limitación. Claro, a la final me pasó, conocí una pareja que ellos tienen 2 años sin salir de su casa en absoluto, en absoluto. Tienen una casa hermosísima a la orilla del mar y no salen en absoluto. O sea, ellos ya no tienen contacto ninguno con personas de afuera. Los conocí porque mi esposo es pintor y decidieron cambiar la pintura de su casa, pero solo le dieron acceso a él ciertas horas del día con un protocolo de seguridad porque ellos tienen pánico a enfermarse. Y son 2 personas que están, me dice mi esposo, yo no los vi, están, pareciera que están obesos, pero todo lo hacen online, todo es así. Esto por lo que vemos no es sano. O sea, primero no están teniendo actividad física, no están teniendo interacciones sociales con otros. Bueno, quizás las tienen por videollamadas, pero si es algo que te está limitando tu vida y te está enfermando, necesitas buscar ayuda. Como les dije la vez pasada, todos merecemos ser felices y llevar una vida plena. ¿Por qué no hacerlo? O sea que lo que se puede considerar como patológico, como un trastorno de ansiedad, es Sí. el exceso de la misma. O sea, todos podemos tener cierto grado de ansiedad, lógicamente, pero es cuando el trastorno es el exceso, está bien, bien Exactamente, cuando interpretado. ya dejas cuando ya es exacerbada los síntomas y y ya comienza a ser limitante. Y además, otro criterio para el diagnóstico es el tiempo. Si es sostenido por más de 6 meses, tú estás sintiendo un estado ansioso, así sea leve, pero ya llevas 6 meses, de 4 a 6 meses sintiéndote ansioso sin una razón constante o racional, debes buscar ayuda porque algo está pasando. Karina está hablando, pero yo no sé cómo activar el micrófono. No Ah, sé si perdón, Karina. Paulo, le tienes que pedir a Pablo le habilitarle el micrófono ahí, que creo que ya está hablando. ella es mi coach, por cierto. Ah, bueno, bien, bien. Sí, ella es la que me mantiene fuerte. Física, estos músculos, pues. Karina, tienes que aceptar ahí cuando Pablo te habilite, te va a salir un mensajecito. Ok, ahora, ahora se escucha. Gracias. Sí, se Oh, escucha. quería preguntarle a Yamile, la relación de la, o sea, de la ansiedad con el comer, porque, o sea, yo como entrenador personal siempre he visto que las personas relacionan, no, tenía mucha ansiedad, ok, yo empecé a investigar acerca de ansiedad, pero creo que más bien, o sea, no sé si el trastorno de ansiedad tiene que ver y la gente come más o realmente es algo que se creó como por el mismo hecho de que la gente no tiene un control en su alimentación y la confunden con ansiedad, pero no tienen, o sea, quiero saber si tienen relación o no tienen relación. Sí tienen relación, pero en el caso de la conducta alimentaria se requiere como una diferenciación diagnóstica porque puede que sea un trastorno de la alimentación, un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, pero, ok, luego leo esto. Pero sí hay una asociación entre un trastorno de ansiedad y el deseo de estar comiendo. Entonces, casi siempre, e incluso es que la alteración de la conducta alimentaria va de la mano de muchos trastornos psiquiátricos, como el trastorno de ansiedad generalizado, como el trastorno de estrés postraumático, que ahora tiene otro nombre, pero lo recuerdo ahorita como estaba anteriormente señalado en el manual diagnóstico, como el trastorno a veces hasta obsesivo compulsivo, pero todos estos trastornos vienen a raíz, por lo general, de algún evento traumático en la vida de esa persona o de algún elemento en su sistema de creencias. Por ejemplo, una persona que en su sistema de creencias tenga, yo soy la gordita,
yo soy la gordita de mi casa, porque todo el mundo me dice la gordita, entonces, ay, mi gordita bella, no, yo soy la gordita. Entonces, cuando empiezo a adelgazar y a sentirme saludable, entonces, no, ay, no, ya tú no eres la gordita, ¿cómo te voy a decir gordita? Ya te estás viendo la flaca. Pero entonces, como eso entra como un choque, como eso tiene un nombre, se me fue el nombre ahorita, hay como una disonancia cognitiva, es el nombre de eso, hay como una disonancia, entra en choque mi creencia central que me define y me identifica a mí como persona con lo que está pasando en mi cuerpo, entonces empieza esa compulsión de estar comiendo y de ingerir, porque, sabes, mi identidad es soy la gordita. No, no, no hay otra forma en que concibo ser amada y ser aceptada por estas personas que son importantes en mi vida. Entonces, puede ser ese punto de ansiedad. Y como también lo sabemos, como hay es como un círculo vicioso en que no hay por el mismo cortisol que hay en el cuerpo que se dispara por la ansiedad y no hay una buena segregación de serotonina en nuestros intestinos, es como esa ansiedad y es como esa sensación en el estómago que activa el deseo de estar comiendo. Entonces, pueden ser muchas las razones, dependiendo del caso, en las que sí totalmente hay una conexión entre la ansiedad y la conducta alimentaria, que dependiendo del caso hay que tratarlo. Por eso yo sugiero que si hay algún inconveniente en la adquisición, inclusive en ganar peso, en perder peso, en la conducta alimentaria, en que hay una conducta compulsiva en estar comiendo dulces o en estar siempre comiendo con algo en la boca, es muy, muy importante que acudas a un psicólogo y tengas psicoterapia porque si no, no vas a disfrutar de esa vida plena y feliz que tú mereces. Aquí dice otro que es después de varios años en tratamiento y con medicamento, el medicamento ya no es tan efectivo. ¿Es correcto? Dependiendo del tipo de medicamento. Las benzodiazepinas, que son, bueno, al menos aquí en Estados Unidos y en Venezuela inclusive, no son utilizadas en tratamientos de la ansiedad a largo plazo porque se genera tolerancia. Y yo he visto pacientes que dicen, no, ya yo me tomo 4 pastillas de alprazolam y no, igualito no duermo. O sea, igualito paso la noche en vela y muchísima gente porque se genera una tolerancia, es un opiáceo que tu cuerpo genera una respuesta compensatoria y ya no es tan efectivo. En el caso de los antidepresivos, que son muy usados actualmente, no se ve tanto esta tolerancia al medicamento en que ya llega un punto en que no es tan efectivo. Sí suelen mantener a las personas en este estado de, ¿sabes? De como que de tranquilidad, de, no, sí, todo bien, de que tienen una respuesta más ecuánime ante las situaciones de la vida, pero igual, como les digo, se ven estas conductas que son poco adaptativas y que ponen en riesgo su vida, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, el cuerpo está reaccionando de forma ansiosa porque hay algo que le está generando esto y que necesitas trabajarlo y darle sentido a eso, porque si no, vas a seguir siempre tomando el tratamiento, tomando el medicamento, no vas a salir de ahí y si puedes salir de ahí, o sea, si puedes, yo inclusive lo vi con mis propios ojos, yo tuve pacientes tomando antidepresivos y en la psicoterapia dejaron de tomar antidepresivos, tuvieron una vida, consiguieron las herramientas de cómo manejar esos pensamientos que generaban ansiedad en ellos. Estaba escuchándote cuando hablaste del informe y googleé aquí rápido el informe sobre las neuronas, ¿verdad? Sí, les puedo compartir el artículo. Sí, no sé si es el mismo que encontré acá de la BBC. Uh-huh. La BBC señala el estudio de otra página, de Ajá, esta científica que hizo esa investigación. sí, está bueno. Y hay también que hay una investigación de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Que el cerebro puede llegar a, el Sí, hipocampo puede llegar a producir entre 700 y 1500 neuronas
nuevas cada día. Yo también tenía en mente de que las neuronas no se, bueno, se morían, lógico, esa que se muere no se regenera, pero que no se producían nuevas. Y ahí en ese artículo que estaba leyendo ahora vi que sí, si bien creo que el ser humano pierde unas 10.000 neuronas por día, ¿verdad? Que se mueren, pero bueno, al menos recuperar un 10% no está nada mal. Claro, si haces ejercicio y tienes una vida Sí, así saludable. es así. Así que voy a ver cómo hacer para hacer ejercicio todos los días. Bueno, Tarea nada fácil. de muchas formas. Sí, es verdad. Sí, 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 Creo que tenemos no. que hacer eso que dices, o sea, no pensar y uno, dos, tres y salir a hacerlo. Si no, si te pones a pensar, como decimos acá, marchaste. Así es. ¿Alguien, no sé, querías comentarnos algo? Si querías dejarnos el Bueno, artículo por ahí. si no hay más preguntas ya para cerrar, tengo unas conclusiones que mostrarles. Ahora se me perdió la pantalla del Zoom, pero puedo compartirles las conclusiones. No sé si ya puedo compartir pantalla aquí. Sí. Está cargando, sí. Ahora sí. Bueno, ya de cierre las conclusiones. Como punto final es que la ansiedad y el miedo, ya va para mover esto, la ansiedad y el miedo son diferentes, como ya lo mencionamos. La ansiedad la podemos sentir todos sin que signifique la presencia de un trastorno mental. Yo diría que es hasta positiva, necesitamos estar ansiosos ante eventos que nos retan, porque si no, no nos movemos, no actuamos. Si no nos sentimos ansiosos por un examen, entonces si estoy tranquila, yo lo paso. No te vas a mover a pasar. Si no te sientes ansioso cuando vas a ir a salir con tu pareja o con esta persona que te interesa salir, entonces no te arreglas o no te interesas en indagar más. Si te sientes ansioso por esta calle que está sola y todo está oscuro y no sientes esa sensación como de miedo, bueno, en este caso ya es algo real, que es un miedo, no te vas a mover. Entonces, es una emoción que nos permite sobrevivir. Entonces, los trastornos mentales son enfermedades serias, no es que es algo que no existe, que está por allí, no, es una enfermedad seria, crónica y recurrente si no son tratadas. Así que no dudes de pedir ayuda, especialmente si hay ideación suicida. Es muy común que personas con trastornos de ansiedad finalmente recurran al suicidio. Entonces, esto de los trastornos mentales no es un juego, no es un invento, no es que, ay, nada, eso se me va a pasar. No, de verdad, busca ayuda y si tienes a alguien que tú ves que está pasando por una situación como esta, si que constantemente lo estás viendo ansioso, como lo hablamos anteriormente cuando hablamos de depresión, sugiérele y háblale, mira, yo estoy preocupada por ti, yo quiero ayudarte. Y si te está hablando de que realmente tiene una ideación suicida, no dudes en llamar al 911 y pedir ayuda porque es algo serio. Tenemos el poder de tomar decisiones para llevar una vida feliz, tranquila y plena. No me canso de decirlo porque ustedes merecen ser felices, todos merecemos ser felices. Entonces, si tienes el poder y tienes la capacidad y los recursos, Dios te los está dando, ¿por qué no hacer los cambios que necesitas hacer y tomar las decisiones si tú puedes ser feliz y tranquilo? Y también puedes estar preparado para ayudar a otros a afrontar momentos difíciles. Yo recuerdo que la vez pasada me dijeron que algunos son enfermeras, bueno, aquí está el pastor también conectado, el hermano abogado. Si tienes contacto con otras personas, aquí hay un curso gratuito en la organización que está ofreciéndolo la Organización Panamericana de la Salud de Atención Primaria. Ahí está el enlace. Ustedes hacen el curso, son 10 horas, es virtual, es gratuito, que les va a dar herramientas para ayudar a otros que están pasando un momento difícil y así esta persona no desarrolla más adelante un trastorno de ansiedad. Es un curso de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias. De verdad, me encantó hablar con ustedes de este tema. Espero de verdad que haya sido de provecho para ustedes y siempre de verdad la orden.